Proposición, sean x, d un espacio métrico y A subconjunto de x. Vamos a demostrar que la frontera de la frontera de la frontera de A es igual a la frontera de la frontera de A. Recordemos que la frontera de A es un conjunto cerrado, entonces el interior de la frontera de A es vacío. ¿Esto por qué sucede? Nosotros ya demostramos en este curso que el interior de la frontera de un conjunto cerrado es vacío y eso es lo que tenemos precisamente aquí, el interior de la frontera de un conjunto cerrado. Por otro lado, también ya vimos en este curso que para cualquier conjunto C, el interior del conjunto C es igual al complemento de la cerradura del complemento de C. Entonces quiero que apliquen esta igualdad, pero haciendo C igual a la frontera de A. Así obtenemos que el interior de la frontera de A es igual al complemento de la cerradura del complemento de la frontera de A. Pero como acabamos de decir, este interior es vacío, por tanto, este complemento es vacío. Pero noten qué es lo que tenemos aquí. Si yo estoy diciendo que el complemento de este conjunto es vacío, entonces este conjunto que está aquí tiene que ser el conjunto X. Finalmente, utilizando lo anterior, la frontera de la frontera de A es igual a la cerradura de la frontera de A intersección la cerradura del complemento de la frontera de A. Recordemos que ya demostramos que la frontera de un conjunto es igual a la cerradura de ese conjunto intersección la cerradura del complemento de ese conjunto. Ahora, notemos que aquí tengo la frontera de A y como bien sabemos la frontera es un conjunto cerrado, por tanto la cerradura de esta frontera es la misma frontera. Luego, recordemos que hace un momento demostramos que este conjunto es igual al espacio métrico X, por tanto pues esta intersección es solamente la frontera de A y así tenemos demostrado lo que queríamos. Seguro te estarás preguntando, ¿será cierto que la frontera de A sea igual a la frontera de A? ¿Por qué nunca demostramos esta igualdad? ¿Será cierta o no? Y la respuesta es que no, esta igualdad no es cierta. Y para ver que no es cierta, veamos el siguiente ejemplo. Consideremos al espacio métrico R con la métrica usual, los reales con el valor absoluto. Si en este espacio métrico tomamos como A al conjunto de los números racionales, entonces la frontera de este conjunto son los números reales. Pero si nosotros volvemos a sacar la frontera de este conjunto, es decir, la frontera de los racionales, pues esto es la frontera de los reales. Y si se acuerdan, nosotros demostramos que la frontera del espacio métrico completo siempre es vacía. Por tanto, como pueden ver, estos dos conjuntos no coinciden. Como dijimos, la frontera de A no es igual a la frontera de A, pero sí sucede una cosa. Notemos que la frontera de A es igual a la cerradura de la frontera de A intersección la cerradura del complemento de la frontera de A. Ahora, ¿están de acuerdo que esta intersección es subconjunto de la cerradura de la frontera de A? Pues la intersección es subconjunto de cualquiera de los dos conjuntos que participan en la intersección. Pero como la frontera es un conjunto cerrado, la cerradura de la frontera de A es la frontera de A. Y esto me está demostrando que si bien la igualdad no es cierta, lo que sí se cumple es esta contención. La frontera de A es subconjunto de la frontera de A.